¿Por qué el español tiene solo 5 vocales? Si le preguntamos a cualquier hispanohablante cuántas vocales hay o cuántas vocales tiene el español, la respuesta inmediata y sin titubeo será que son 5 vocales las que tiene, como todo el mundo sabe, A, E, I, O, U. Es algo tan básico que tenemos incluso aquella canción, borriquito como tú, que no sé ni la U. Aunque es cierto que el sistema vocálico más frecuente en las lenguas del mundo es de 5 vocales, y el español es efectivamente una de estas lenguas, tenemos que preguntarnos cómo hemos llegado a esta situación desde las 10 vocales que tenía el latín y por qué la mayoría de las lenguas hermanas tienen al menos 7. El gallego, el italiano y el rumano tienen 7, el catalán 7 u 8 dependiendo de la variedad, el portugués 8 o 9 y el francés entre 11 y 13. Sin embargo, para los hispanohablantes la correspondencia de letras y de fonemas vocálicos es simétrica y por eso no titubeamos al responder a esa pregunta. Sin embargo, si uno pregunta a hablantes de lenguas con más de 5 vocales, las respuestas son variopintas, desde el anglófono que afirma que su lengua tiene 5 vocales, hasta los que sin saberlo instintiva e inmediatamente intentan hacer cálculos acertados en mayor o menor medida al vuelo. Así pues, averigüemos por qué el español es la única gran lengua romance con solo 5 vocales. Empecemos estudiando las vocales en latín. Como hemos mencionado, el latín tenía 10 vocales, esto es, I, E, A, O, U, breves, y las correspondientes vocales largas. Es por esto que el alfabeto latino, al contrario que por ejemplo el griego, estaba concebido en un principio para representar estos 5 timbres vocálicos, sin contar la grafía Y, que es de introducción posterior. Si la única lengua romance fuera el español, podríamos pensar precipitadamente que lo único que ocurrió fue que se perdieron las vocales largas y que por eso tenemos básicamente una grafía para cada una de las 5 vocales. Esto sí que pasó tal cual en el sardo. Sin embargo, lo ocurrido en castellano es algo más complicado. Para entender el resultado en 5 vocales de nuestra lengua, tenemos que continuar un poco más con la evolución del latín. Los 5 pares de vocales del latín que en principio contrastaban en cantidad, a larga, a breve, e larga, e breve, etc., pero no en timbre. Por ejemplo, la I larga sonaba exactamente igual que la I breve, solo que con mayor duración. Pues bien, debieron en algún momento diferenciarse también en el timbre, tal como pasa en el inglés británico actual, en el que las i's de sheet y de shit difieren tanto en duración, por eso en transcripción fonética a la sheet le ponemos 2 puntitos, como en timbre. Por eso en la transcripción fonética los símbolos fonéticos de las i's son distintos. Entonces tenemos sheet con esta i larga y más o menos parecido a la española, que significa, por ejemplo, hoja de papel, y shit, que significa mierda, y vemos que es una I bastante breve e intermedia entre nuestra I y nuestra E. Esa es la situación de las vocales en latín, pero llega un momento en el que se pierde la cantidad vocálica, recordemos, largas y breves. Podemos suponer que antes del siglo II después de Cristo estábamos en un estadio en el que las vocales latinas diferían tanto en timbre, siendo las largas algo más cerradas que las correspondientes breves más abiertas. A partir de este momento la cantidad se perdió y una vez que las vocales largas habían desaparecido, o más bien mutado de distintas formas, pero siempre en vocales breves, lo único relevante en la distinción de las vocales era ya el timbre, y es de suponer que alrededor del siglo III y IV ya nos encontrábamos con un sistema vocálico de 7 vocales como el del gallego o el italiano. Antes de seguir, hemos de distinguir entre las vocales en sílaba tónica y en sílaba átona. El vocalismo átono del latín hablado resultó, con sus matices en los que no vamos a entrar, en 5 vocales, I, E, A, O, U. Por tanto, esto no presenta dificultad en ninguna de las lenguas romances. Es en el vocalismo tónico donde encontramos un mayor número de vocales en las demás lenguas, por lo que hemos de ver qué pasó con los equivalentes españoles. Vamos a hablar ahora de las vocales de las lenguas romances. Las vocales presentes en las citadas lenguas romances de las que carece el español son una E abierta y una O abierta. Dicho de otra forma, las lenguas romances por lo general tienen 2 Es distintas y 2 Oes distintas, una abierta y otra cerrada, mientras que el español solo tiene una E y solo tiene una O. Y esta E y esta O no son ni abiertas ni cerradas, sino que están en un espacio intermedio. Así, por ejemplo, muchos italianos, no todos, distinguen 2 significados de la ortografía pesca. Pesca con la E abierta, que significa melocotón, y pesca con la E cerrada, que significa pesca, igual que en español. Si un hispanohablante, por ejemplo yo, pronuncia pesca, el italoparlante no sabrá si se refiere al melocotón o al acto de pescar.
a menos que el hispanohablante tenga un buen acento del italiano, lo cual no es mi caso. Continuemos ahora con la diptongación de vocales tónicas abiertas. En la mayoría de las variedades del latín hablado, que aquí por pura conveniencia vamos a llamar simplemente protorromance, las vocales E y O abiertas se fracturaron, es decir, se convirtieron en una especie de vocal doble, de modo que la E abierta se convirtió en algo así como EE y la O abierta en algo así como OO. Y esto es el primer paso hacia una verdadera diptongación en IE y en WO, respectivamente. El español iría un paso más allá en el segundo diptongo, diferenciando aún más sus elementos, con lo que llegamos a UE. Nada de esto, sin embargo, ocurrió en el gallego-portugués ni en el catalán. En este punto hagamos algunas comprobaciones con el español, el italiano y el francés, y también portugués y catalán, donde nunca hay diptongación, para ver que todo funciona. Por ejemplo, en latín petram, con la E breve y tónica, tenemos el español piedra, el italiano pietra, y el francés pierre. Y luego, como habíamos dicho, el portugués y el catalán nunca diptonga, por tanto, pedra y pedra. Otro ejemplo, focu, con la O breve y tónica. Fuego en español, fuoco en italiano, y feu, escrito feu, por lo cual vemos que en francés antiguamente sí que era un diptongo, y luego en portugués y en catalán, fogo y foc. Pero ahora vamos a ver otro par donde esto no funciona exactamente así. Latín festa, también con la E breve y tónica, español fiesta. Esto funciona. Pero italiano festa y francés fête. Y por supuesto portugués y catalán festa, festa. Y luego porta, con la O breve y tónica, español puerta, pero luego italiano y francés porta y port. Y por supuesto portugués y catalán porta, porta. En este segundo par vemos que solo es el español el que tiene diptongos, mientras que las demás lenguas, incluidos el italiano y el francés, que se supone que también diptongan igual que el español, tienen vocales puras, no tienen diptongos. La diferencia entre el primer y el segundo par es que las sílabas donde se encuentran las vocales en cuestión son abiertas, es decir, la sílaba termina en vocal, p, tra, fo, cu, o cerradas en el segundo par, la sílaba acaba en consonante, fes, ta, por, tam. Como las sílabas trabadas, cerradas, las que terminan en consonante, tienden a acumular mayor tensión articulatoria, no hay necesidad de diptongación. La única excepción, como hemos visto, es el español, que diptonga siempre. Hay aún así algunas palabras que escapan a la diptongación incluso en español, como por ejemplo monte, que debería haber dado muente, igual que fonte ha dado fuente. Homine debería haber dado huembre, que de hecho puede encontrarse en textos medievales, y abscondit debería haber dado escuende, que no es español estándar, pero sí que se oye de vez en cuando. En estos casos, de hecho, casi que habría correspondido que el español hubiera conservado la vocal O abierta. Entonces habríamos tenido monte con la O abierta, hombre con la O abierta, esconde con la O abierta, que a mí no me sale muy bien, pero lo he intentado. Pero, sin embargo, lógicamente no habría tenido mucho sentido conservar una vocal para un puñado de excepciones, por lo que se emplea la única O que tiene el español. Entonces, conclusión, ¿por qué el español tiene solo 5 vocales? La mayoría de las lenguas romances tienen al menos 7 vocales, incluyendo una E abierta y otra cerrada, y una O abierta y otra cerrada. Las abiertas, resumiendo, corresponden a las antiguas E y O breves en sílaba cerrada tónica, como en festa y porta. El castellano es la gran excepción, ya que diptonga sin hacer distingos de ningún tipo cualquier antigua E y O breve en sílaba tónica. Por tanto, el español tiene 5 vocales, A y U como todas las lenguas romances, y una sola E y una sola O, que no son ni abiertas ni cerradas. A las vocales puras abiertas, la E y la O, que a mí, insisto, no me sale muy bien, de las otras lenguas romances, que serían las vocales sexta y séptima, corresponden en español diptongos, ie, ue. Por supuesto, no podemos terminar este audioartículo sin comentar las alternancias morfofonológicas. Por ejemplo, si quieres, puedes, o si querés, podés, que diría un argentino. Como sabe cualquier nativo, al menos de forma inconsciente, podemos tener lexemas que pueden aparecer con más de una forma. Por ejemplo, puerta con ue, pero portero con o. Fiesta con ie, pero festival con e. La razón, como ya habrás adivinado, es que en la primera palabra de cada par la antigua vocal breve es tónica y por tanto diptonga, mientras que en la segunda es átona y por tanto permanece como vocal pura.
la alternancia morfofonológica está condicionada por el acento. Este tipo de alternancias también se da en los paradigmas verbales según estas mismas reglas. Por eso tenemos en el presente de indicativo y subjuntivo que todo el singular y la tercera persona del plural tienen diptongo en verbos descendientes de étimos latinos con vocal radical e y o breve. Así decimos pierdo, pierdes, pierde, pero perdemos, perdéis y otra vez pierden. Aún así, por supuesto, aquí también tenemos excepciones. Y es que las alternancias morfofonológicas también tienen su parte caprichosa. Entonces, ¿por qué ofendo pero defiendo? Los dos verbos son obvios compuestos de la raíz verbal latina fend, con la e breve. Y no hay ninguna razón para que lo correcto hubiera sido ofiendo, igual que es defiendo. ¿Y por qué diente pero dentista? Que es lo regular, pero luego cuento, cuentista. Desde un punto de vista estrictamente etimológico y morfofonológico, deberíamos tener contista. Pero simplemente el derivado se ha hecho no sobre el lexema original cont, sino ya sobre el lexema diptongado de cuento. Y luego, de nuevo, tanto nuevísimo como novísimo, de fuerte, tanto fuertísimo como fortísimo. Los superlativos en ísimo, aunque ya existían en latín, se normalizaron en español secundariamente a través del italiano, con un regusto cultista. Por esto les viene bien conservar la raíz en monoptongo del latín. Por otra parte, este sufijo nuevo se añade a adjetivos que son siempre con diptongo, por lo que también les viene bien conservar la raíz diptongada castellana. Vemos aquí que tenemos una pequeña contradicción. La nueva gramática incluso da una lista cerrada de casos en los que ocurre esto. Ardentísimo, ardientísimo, bonísimo, buenísimo, calentísimo, calientísimo, certísimo, ciertísimo, destrísima, diestrísima, ferventísima, fervientísima, fortísima, fuertísima, grosísimo, gruesísimo, novísimo, nuevísimo, recentísimo, recentísimo, ternísima, tiernísima, valentísima, valientísima. Recupero el aire y seguimos. ¿Qué es lo correcto? ¿Fregaplatos y fregasuelos o friegaplatos y friegasuelos? Recomienda y justifica el diccionario panhispánico de dudas que las formas adecuadas son con diptongo, es decir, friegaplatos y friegasuelos, pues el compuesto se forma sobre la tercera persona que, como sabemos, tiene diptongo, el friega. Este razonamiento morfológico, que es el que predomina, realmente va contra los razonamientos fonológico e incluso etimológico. Contra el fonológico porque esa sílaba no está acentuada y por tanto debería haberse quedado como e. Y contra el etimológico porque de hecho esa e nunca debería diptongar, pues fregar procede de fricare, y esa i de fricare da siempre e, sin posibilidad de diptongación. Deberíamos tener frega, del latín fricat, igual que tenemos pera, del latín pira. Vemos, por tanto, que las cosas no son siempre ni tan blancas ni tan negras. Y ahora sí, ya vamos a terminar este audioartículo, que se está haciendo bastante largo, con un caso excepcional, cuando el español sí que tiene más de 5 vocales. Como pasa con los estereotipos, detrás de cada meme suele haber algo de verdad. Si vas al artículo escrito en el blog del castellano.com/5 vocales, podrás ver el meme de los masáis, que básicamente dice 2 masáis en Murcia es igual a 8. Entonces hace un juego de palabras entre los masáis, esta tribu, y la pronunciación de Murcia de 2 más 6, que ellos no dicen más 6, sino algo parecido a masáis. Entonces, como decimos, igual que con los estereotipos, detrás de cada meme suele haber algo de verdad. Es exclusivo de la parte oriental de Andalucía, por ejemplo en Granada, y en Murcia el desdoblamiento fonológico, por el que se crean al menos 3 vocales nuevas. La relajación de la S al final de una palabra en plural es típica del español atlántico. Andaluz, canario, algunas partes de Hispanoamérica. Eso es el español atlántico. Esta relajación de la S llega a la completa elisión, la completa eliminación en algunas zonas, lo que en principio nos dejaría con que el singular y el plural serían iguales. Si yo del plural libres digo libre, elimino la S, entonces me queda exactamente igual que el singular libre. Y lo mismo con niños, si le quito la S me queda niño, igual que el singular, y niñas le quito la S me queda niña, igual que el singular. Sin embargo, en la parte oriental de Andalucía y en Murcia se crean 3 nuevas vocales por compensación de la S que se pierde, de modo que el singular y el plural contrastan al menos para el oído acostumbrado. Entonces voy a intentarlo. Yo soy andaluz, pero de Sevilla, no soy de Andalucía Oriental, así que perdonad mi acento. No sé si seré capaz de hacerlo y más aún que se oiga a través del micrófono. Libre, eso es el singular, y se distingue del plural libre. Niño, singular,
se distingue del plural niño y niña se distingue del plural niña. Vemos entonces que, siguiendo el razonamiento de los pares mínimos, tenemos de hecho que estas variedades tienen al menos 8 fonemas vocálicos. Este audioartículo ha sido especialmente largo y denso, así que te recomiendo que consultes el artículo escrito, donde además hay varios gráficos, varias tablas, varios dibujos, y así podrás entender bastante mejor este artículo, que posiblemente solo con el audio no se haya podido entender del todo. Así pues, como digo, te invito a delcastellano.com/5 vocales. Ahí además podrás consultar todas las referencias bibliográficas.